¿A qué me refiero con configuración? Jóvenes, para ver si estamos ubicados. ¿Qué es configuración? Las partes que componen la estructura. Las partes que componen la estructura se llama conformación. ¿Qué es configuración? Es la Serían, disposición de las partes que componen la estructura y que le van a dar su peculiar forma y las propiedades de la misma. Bueno, entonces vamos a partir de algo. Conformación son las partes y configuración es la forma. Entonces, cuando hablamos de configuración, hablamos de cara anterior, hablamos de cara lateral, hablamos de cara posterior, hablamos de cara superior y hablamos de cara. ¿Qué sería esa cara? Inferior. La cara inferior. Entonces, cuando no se les olvide, cuando hablamos de caras, ¿verdad? Hablamos de caras, estamos hablando de configuración, ¿verdad? Cuando estamos hablando de caras. Entonces yo le puedo sacar configuración al cráneo, le puedo sacar configuración al frontal, le puedo sacar la configuración a la mandíbula, al parietal, al temporal, a todas las estructuras les puedo sacar configuración y les puedo sacar conformación. Vamos a comenzar con el frontal. Como pueden ver, está en la parte más anterior de lo que es el cráneo, en la parte superior, y vamos a sacarlo. Este es el frontal. ¿Cómo está conformado el frontal? Bueno, el frontal está conformado, básicamente, vamos a ampliarlo y vamos a ver que el frontal está conformado por una porción escamosa, que es su porción vertical, y una porción horizontal, ¿verdad? La porción vertical, pues, es como le digo, la escamosa, y la porción horizontal es la órbito nasal, porque aquí van a estar las órbitas, aquí se va a articular con los huesos nasales y el frontal va a formar la parte superior o el techo de la cavidad orbitaria. Pueden ver que aquí hay una sutura que le vamos a llamar sutura metópica, que es cuando el frontal se formó y se formó uno derecho, uno izquierdo y se unieron. Y luego vamos a ver aquí su espina. Tiene una espina nasal aquí que sirve para que se unan o se articulen los huesos nasales, ¿verdad? Para eso sirve. Entonces, ya vimos ahorita la conformación de lo que es el hueso frontal. Vamos a ver aquí que tenemos también unas cosas importantes que son los arcos supraciliares, acá. Tenemos aquí también un agujero o incisura infraorbitaria, y aquí tenemos una fosa que le vamos a llamar la fosa troclear. Y pueden ver ahí la espina. Esa en configuración, ¿qué cara sería del frontal? Alguien que me conteste, ¿qué cara? Recuerden que lo que estamos haciendo es ubicación anatómica. ¿Qué cara es del frontal? anterior. Muy bien, cara anterior. Vamos hacia la cara posterior, ¿verdad? Vemos aquí su cara posterior o su cara endocraniana. ¿Qué vamos a encontrar aquí de importante del frontal? Ya dijimos que esta es su porción escamosa porque parece una escama de pescado. Vamos a ver que en la parte medial del frontal, en su cara posterior, vamos a tener aquí una cresta, le llamamos la cresta frontal. Vamos a ver aquí que tenemos unas láminas que le vamos a llamar las láminas orbitarias porque están formando el techo de la cavidad orbitaria, y pueden ver que aquí hay un espacio, una escotadura.
En esta escotadura es importante porque aquí se articula el hueso etmoides. Ahí se articula el etmoides y por eso se le llama escotadura etmoidal. Ahí la pueden ver. Ven su porción horizontal y ven su porción vertical, ¿verdad? Y la cresta frontal que está prácticamente separando las dos láminas orbitarias. Si lo vemos desde el punto de vista de su cara inferior en la parte horizontal, pues vamos a ver claramente cómo el frontal ayuda a formar el techo de la cavidad orbital. Muy bien. Ahora vamos a la parte posterior, a ver el occipital, que es otro hueso que tiene conformación. Vamos a ver aquí al occipital. Muy bien. Ese es el hueso occipital. ¿Qué cara sería esa del occipital? Ubicación espacial. A ver. En base a configuración, ¿qué cara es esa del occipital? La cara posterior. La cara posterior. Muy bien. Aquí en el occipital está conformado por esta porción que va a ser su porción escamosa, igual como una escama de pescado. Y acá, en esta porción de acá, le vamos a llamar su porción horizontal. Esta es la escamosa y esta es su porción basilar. Basilar, porque tenemos una saliente muy importante que es el proceso basilar. Aquí en esta cara encontramos la eminencia occipital externa, donde está el inión. Tenemos la línea nucal superior, que es el límite del cuello. Hasta ahí se considera que llega el cuello. Aquí tenemos la cresta occipital externa, o la de afuera, y aquí tenemos la línea nucal inferior. Esto es lo importante de la porción escamosa. Bueno, ahora vamos a su porción basilar. ¿Qué vamos a encontrar en su porción basilar? Muy bien, aquí encontramos pues el gran agujero magno. Recuérdese que este agujero es muy importante porque ahí está descendiendo la médula oblonga, que luego se convierte en médula espinal. Luego tenemos dos salientes inferiores acá, a la cual le vamos a llamar los cóndilos del occipital, y aquí tenemos lo que se llama el proceso basilar. El proceso basilar no es muy importante porque este es el que se va a articular adelante y en la parte media, y aquí vamos a encontrar una saliente que le vamos a llamar el tubérculo faríngeo, porque ahí va a ser parte del techo de la faringe, cuando ya veamos faringe. Aquí encontramos otra saliente, acá laterales, que les vamos a llamar los procesos yugulares de lo que es el occipital. Acá tiene un orificio que se le llama el foramen condilio, y aquí adelante tiene otro orificio que le vamos a llamar el foramen para el nervio hipogloso, que es el par número 12 o el nervio craneal número 12. Muy bien. Ya vimos entonces la parte de afuera del occipital. Vimos las cosas que tiene interesantes en la parte. Miren ustedes ahí el agujero condilio. Miren ahí ustedes el agujero para el nervio hipogloso. Ahí lo vemos. Bueno, ahora vamos a ver, es importante los cóndilos, porque los cóndilos son los que se articulan con la primera vértebra, el atlas, para ya conformar lo que es la columna vertebral, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué cara es esa del occipital entonces. Quiero ver si estamos ubicados. La anterior. La cara anterior. Muy bien. ¿Qué encontramos en su cara anterior? Muy bien, vamos a ver pues. Encontramos aquí pues, como digo, su porción escamosa. Vemos que acá tenemos la
eminencia occipital interna, ¿verdad? Aquí tenemos la cresta occipital interna y vemos que acá pues hay unas eminencias donde va a existir lo que es un surco, es el seno transverso. Surco para el seno transverso. ¿Qué pasó con esto? Si ustedes ven aquí, se forma una especie de cruz, ¿verdad? Una especie de cruz. Y entonces aquí tenemos las fosas cerebrales, porque ahí van a estar los lóbulos occipitales del cerebro. Y a estas fosas inferiores les vamos a llamar las fosas cerebelosas. Aquí abajo, fosas cerebelosas, ¿verdad? Las fosas cerebrales superiores y las fosas cerebelosas inferiores. Luego tenemos aquí, pues, el agujero magno. Habíamos dicho que estos son los procesos. ¿Cómo se le llaman a estos procesos? Estoy señalando ahorita. Yugulares. Procesos yugulares, porque van a ayudar a formar el agujero yugular. Y a esto que está acá se lo vamos a conocer con el nombre de el clivus. Clivus significa clivaje. Algo que está así como en declive, ¿verdad? Aquí tenemos prácticamente, pues vamos a ver que esa es la parte importante de lo que es la cara endocraniana. Vamos a ver aquí algo importante, ustedes vamos a ampliarlo acá y vemos los agujeros por donde emerge el nervio, lo que es el nervio craneal número 12. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nervio craneal número 12? Hipogloso. El hipogloso, ¿verdad? Por eso se le llamaba el foramen del hipogloso. Gracias porque participar es una cosa importante que hace que prácticamente pues veamos cómo estamos ubicados. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo, ¿verdad? El parietal. ¿Ustedes consideran que el parietal tiene conformación o no? ¿Tendrá partes el parietal o no? El parietal no tiene conformación porque solo es una parte. Esta es su cara lateral. ¿Qué encontramos de importante en su cara lateral? Primero, pues encontramos ángulos. Este es un ángulo, este es otro ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. Este es el antero superior, antero inferior, póstero inferior y el póstero superior. Sus ángulos. Tiene una línea acá, ¿verdad? Que se le va a llamar la línea temporal superior. Y luego tiene una línea acá que es la línea temporal inferior. ¿Por qué temporal si está en el parietal? Porque aquí se va a insertar el gran músculo temporal. El músculo temporal, que es el músculo importante para la masticación. Es uno de los más importantes junto con el macetero. Eso es lo importante de su cara exocraniana. Ahora vamos a su cara endocraniana. ¿Qué cara sería esa? ¿Anterior, posterior, medial o lateral? ¿Jóvenes? Sería medial, ¿no? Exactamente, es su cara medial, su cara media. Está viendo hacia la parte medial. Entonces vemos que como les digo, no tiene conformación porque no tiene partes. Y lo único interesante que tiene esta parte es que aquí se forman unos surcos. Unos surcos, y es importante esos surcos porque aquí es donde están los surcos de la arteria, es la arteria meningia media. Ahí están los surcos de la arteria meningia. Aquí, entonces, son los surcos de la arteria meningia media. Es una arteria rama de la maxilar, de la arteria maxilar.
¿Qué pasa si nos damos un golpe de lado y nos rompemos el parietal? Se rompe el parietal, se rompe la arteria meningia media, comienza a haber un sangrado y ese sangrado se localiza entre el cerebro y el periósteo del hueso parietal. Y entonces se forma un hematoma epidural que nos puede causar la muerte. Por eso los golpes laterales son tan peligrosos. Y por eso actualmente la Mercedes-Benz, la BMW, creó bolsas laterales para protección de la cabeza, debido a que este tipo de daño puede ser casi que letal, ¿verdad? Si no lo diagnosticamos a tiempo. Muy bien. Vamos a pasar entonces a ver al siguiente hueso, que es el hueso temporal. Este es el hueso temporal. Tiene varias partes, ¿verdad? Le vamos a conocer varias partes. Vamos a ver qué partes tiene el hueso temporal. Primero, pues vemos acá que tiene una porción escamosa. Muy bien. Todo esto es su porción escamosa. Aquí. Luego tiene acá otra parte y a este huesito que está aquí le vamos a llamar el hueso timpánico. Porción escamosa, el hueso timpánico, ¿verdad? Vamos a ver que tiene esta porción acá, que es el proceso mastoides, porque parece un mazo. El proceso mastoides. Aquí localizamos el meato acústico o el agujero auditivo externo. Y aquí localizamos la fosa para la articulación del cóndilo de la mandíbula. Y a esto se le conoce con el nombre de fosa mandibular. Entonces, pues vemos que tiene varias partes. Este hueso sí tiene conformación. Esta saliente que ven aquí en forma de aguja se le llama proceso estiloides. Ese es el proceso estiloides. Y este es el proceso cigomático, para formar el arco cigomático. Ya vieron que no es difícil, solo es de localizar las estructuras. Bueno, esta es su cara lateral. Ahora vamos a ver su cara medial y su cara posterior, inferior. Entonces vamos a darle vuelta y vemos su cara medial. Entonces encontramos aquí, pues, algo que es muy importante. Aquí su porción escamosa, ¿verdad? Aquí venimos y ya tenemos su proceso mastoides y encontramos en esta cara esta estructura en forma de pirámide. Aquí. En el hueso temporal. Y esto es su proceso petroso. Este es el proceso petroso, como que fuera una piedra, ¿verdad? Esto es la porción petrosa del hueso temporal. Vemos que esta porción petrosa en la parte posterior tiene un agujero donde se localiza lo que es el conducto auditivo interno. Entonces la pregunta dice, ¿dónde localizamos el agujero del conducto auditivo interno? La respuesta sería, esta es cara anterior de la porción petrosa y esta es la cara posterior de la porción petrosa. Entonces la respuesta es en la cara posterior de la porción petrosa, ¿verdad? Todo esto que está acá es el proceso mastoides. Vamos a ver entonces que aquí también vemos en la parte escamosa surcos de la arteria meningia media, pero lo más importante de acá es reconocer su porción petrosa de esta parte. Y al ir a su cara inferior, pues vamos a reconocer acá varias cosas que son interesantes. Su cara inferior es totalmente exocraniana, o sea que está fuera de lo que es el neurocráneo, ¿verdad? Está en la parte inferior del cráneo y es exocraniana, fuera del cráneo, de lo que es
¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, si lo vemos de lado, van a ver que aquí, si lo vemos de lado, vamos a ver aquí cosas interesantes. Una es, pues, el proceso mastoides, ¿verdad? Acá. Aquí vemos la porción petrosa, ¿verdad? Y vemos acá, ¿verdad? Un agujero en la porción exocraniana o la cara inferior del cráneo, en la porción petrosa. Este agujero es el foramen carotidio, porque aquí está entrando la arteria carótida para el cerebro, para irle a dar la irrigación al cerebro. Y por eso se le llama agujero carotidio. Entonces vamos a ver aquí que tenemos la porción petrosa, aquí tenemos un surco donde se inserta el músculo digástrico, ¿verdad? No nos desubiquemos, esto es el miato acústico y esto es la fosa de la mandíbula. Estamos en la cara inferior. Entonces, eso es lo importante de esta parte de acá, ¿verdad? Que luego la vamos a ver pues ya articulada. Entonces vamos a ver acá pues las características y faltan huesos del neurocráneo. Y este es el esfenoides. ¿Tiene conformación el esfenoides? Sí tiene. Esta es su cara anterior, esta es su cara lateral, esta es su cara superior y esta es su cara inferior. Su cara superior es endocraniana, su cara inferior es exocraniana, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las estructuras. ¿Cómo está conformado el esfenoides? Muy bien. Veamos cómo está conformado. Está conformado acá por lo que es el cuerpo del esfenoides. Acá tenemos las alas menores. Acá tenemos las alas mayores. Y aquí tenemos los procesos pterigoides. Vemos que los procesos pterigoides están conformados por dos láminas. Lámina lateral del proceso pterigoides y lámina medial del proceso pterigoides. Vamos a ver que vamos a encontrar aquí pues una serie de estructuras que las vamos a ver cuando veamos las fosas. Vámonos a su cara anterior. Muy bien, en su cara anterior podemos ver que en el cuerpo del esfenoides localizamos dos orificios. Los orificios para lo que es el seno esfenoidal. Es una cavidad, es un hueso neumático porque ahí va a entrar aire, va a servir para filtrar el aire y también para pues calentar el aire que se va a ir hacia las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces estamos viendo que es importante reconocer. Vemos aquí que entre las alas mayores y entre las alas menores hay un espacio. Y a esto le llamamos fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Aquí lámina lateral de las pterigoides y esta lámina medial de las pterigoides, y a esto le voy a llamar la fosa pterigoidea. Entonces, pues vemos que en su cara posterior, esta parte de acá se va a articular con el etmoides y esta parte de acá se va a articular con el hueso frontal. Lo vamos a ver cuando veamos las fosas. Muy bien. Ahora vamos hacia su cara posterior y vemos que acá pues vemos una estructura que es importante y vamos a ver aquí lo que vamos a llamar el respaldo de la silla.
¿Por qué CIA? Porque aquí se formó la CIA turca. La CIA turca. La CIA turca es la fosa donde está la hipófisis o fosa hipofisiaria, la glándula hipófisis. Aquí tenemos que está en el cuerpo del esfenoides, está limitada anteriormente por los procesos clinoides anteriores y posteriormente por los procesos clinoides posteriores, que están como parte del respaldo de la silla, ¿verdad? Esto es el respaldo de la silla. ¿Mm? Esta parte de acá se continúa con el hueso occipital, que es el clivus. El clivus. Entonces, aquí conocemos las clinoides anteriores y estas salientes de aquí son las clinoides posteriores. En una visión superior, vamos a ver, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Que localizamos estructuras que son importantes, ¿verdad? Y que tenemos que saber reconocer. Uno es esto que está aquí. Esto se le conoce con el nombre de limbo esfenoidal. Entonces, el limbo esfenoidal hacia el respaldo de la silla es el límite de lo que anterior de lo que es la fosa hipofisiaria. Clinoides anteriores y clinoides posteriores. Acá. Aquí hay un surco y a este surco se le llama el surco prequiasmático por el quiasma óptico. Y este agujero que localizamos acá es el agujero óptico. Muy bien. Para terminar esta parte, entonces vamos a sacar ahora a nuestro hueso etmoides. Está el etmoides. A ver, ¿dónde ubicamos al etmoides, jóvenes? ¿Dónde les dije yo que se ubicaba el etmoides? A ver, veamos si se les quedó un poquito la lección. ¿Dónde está ubicado el etmoides? Jóvenes, alguien que me conteste, porque si no pienso que no estoy conectado. En la fosa etmoidal, que es la parte anterior del esfenoides. En la fosa etmoidal, no existe la fosa etmoidal. ¿Se acuerdan que les dije cuando les hablé de la porción horizontal del frontal? Que está posterior a las órbitas hacia los nasales. Se los expliqué. ¿Se acuerdan que les dije dónde estaba cuando expliqué el frontal? ¿No? ¿O no? ¿No se acuerdan? ¿En la escotadura etmoidal? Exactamente, muy bien. En la escotadura etmoidal del hueso frontal. Entonces vemos acá, este es un huesito, a puras penas tiene 2 centímetros de largo por 1 centímetro de altura, ¿verdad? De anchura tiene aproximadamente pues también 2 centímetros y vemos que este hueso tiene varias partes. Está conformado por, pues, vemos acá en su cara superior, esta cara es puramente endocraneal o está metida dentro del cráneo, esta cara de aquí, ¿verdad? Esto es endocraneal. Encontramos esta saliente que se le llama la crista Galli, ¿verdad? La crista Galli. Toda esta parte de acá del etmoides se va a articular con el hueso frontal, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la crista Galli. Tenemos esta lámina acá que tiene muchos agujeros y en esos agujeros están penetrando las fibras del nervio olfatorio y se le llama la lámina cribosa porque se le llama criba a el aparato que usan los albañiles para cernir o hacer más fina la arena.
y esto es la lámina cribosa. Esta parte es totalmente, está dentro del cráneo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra parte tiene el etmoides? Como les digo, es un hueso pequeño. Entonces lo vamos a dividir en dos zonas. Esta zona de acá es la zona, prácticamente la zona endocraneana. Está dentro del cráneo. Y esta parte de acá es su parte nasal. Esta es su parte o zona nasal. ¿Por qué nasal? Porque aquí se formaron unas masas que van a tener a ciertas estructuras. Esto es endocraniano y esto es nasal, ¿verdad? Porque ayuda a formar también las fosas nasales. Vamos a ver entonces al etmoides acá y vemos que en su zona nasal, ¿qué es lo que vamos a localizar? Aquí la concha o cornete superior, acá la concha o cornete medio, y en la parte central la lámina perpendicular del etmoides, que sirve para formar el tabique nasal o la parte central de la cavidad nasal. A todo esto le llamamos masa lateral, y en esta zona de acá el etmoides tiene una lámina, se llama la lámina orbitaria, que sirve para formar la pared medial de la cavidad orbitaria. Aquí, su lámina orbitaria. Lámina orbitaria. Lo vamos a ver ahorita cuando veamos las fosas. Muy bien. Entonces, ya viendo esto, pues básicamente, viendo esto, pues ya reconocemos las estructuras que vamos a ver. Por ejemplo, acá, ¿qué es esa estructura que está ahí? Es la cara lateral de la lámina de las alas mayores del esfenoides. Miren, aquí abajo localizamos lo que son los procesos pterigoides. Son exocraneales. Entonces, vamos a localizar aquí algunas estructuras. Por ejemplo, acá vemos que se está formando la unión del frontal, el parietal, el temporal y lo que son las pterigoides, ¿verdad? Formó una H y a esto se le llama el terión. Acá se está articulando el parietal, el temporal y el occipital, y a esto se le llama asterión. Esta, como les digo, cara exocraniana de las alas mayores del esfenoides. Aquí se va a localizar la fosa temporal, y aquí abajo del arco cigomático, quitando la mandíbula para poderla ver, se va a localizar en esta zona, por debajo del arco cigomático, se va a localizar la fosa infratemporal. Muy bien. Ahora vamos a localizar, a ver estructuras relacionadas con el viscerocráneo. ¿Cuántos huesos dijimos que tiene el viscerocráneo? 15. 15. Muy bien. Vamos a verlos pues. Vamos a ver los impares. Entre los impares está el etmoides, que es este que está aquí, ¿verdad? Recuérdense que ahí están sus masas laterales, ¿verdad? Vamos a sacar el frontal y vamos a ver aquí al etmoides. Ahí está el etmoides, ¿verdad? El etmoides. Luego dijimos que, pues, vamos a ver acá que el otro impar va a ser la mandíbula. Saquemos la mandíbula. Muy bien. Vemos que la mandíbula pues se va a articular al cráneo por medio de sus articulaciones temporomandibular.
¿Qué estructuras es importante localizar en la mandíbula? A esta cabeza, aquí le llamamos el cóndilo. A esto de acá le llamamos el cuello. A esto le llamamos la rama. Esto es su proceso coronoides. A esto le llamamos la escotadura mandibular. Y a esto le llamamos el cuerpo. A eso le llamamos el cuerpo de la mandíbula. Vamos a ver ahora el cuerpo. Y vemos que en el cuerpo, pues tenemos aquí la zona donde se van a articular los dientes, a la cual le llamamos el borde alveolar, donde se articulan. Luego tenemos aquí lo que es el mentón, y aquí tenemos la sínfisis mandibular y los agujeros mentonianos. ¿Verdad? Cuando nos vamos hacia esta zona, pues localizamos aquí en el cuerpo, ¿verdad? Un conducto y un agujero que es el agujero mandibular, donde está entrando el nervio mandibular. Recuérdense que a todo esto se le llama la rama de la mandíbula, y aquí localizamos el agujero mandibular. Aquí hay dos salientes, una es las eminencias geni, y luego acá son las eminencias para que se articule, se inserte el músculo digástrico, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver despuesito. Tiene una forma de herradura y pues esas son las características de la mandíbula. Jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? De mi parte todo claro, doctor. Muy bien. Ahora vamos a ver en una imagen, vamos a ver lo que es el vómer. Esta es la parte para poder identificar el vómer. Este corte, ¿verdad? Vamos a ir viendo estructuras. Jóvenes, aquí tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Esta saliente que está aquí es la crista galli, ¿verdad? Esto que tenemos acá es la lámina cribosa, y esto que tenemos acá es el cuerpo del esfenoides, esto que tenemos ahí. Entonces vemos que en la parte posterior de la cavidad nasal e inferior vamos a localizar a este hueso. Este hueso que está en la parte central de la cavidad nasal, en la parte de atrás, que ayuda a formar el tabique nasal, es el vómer. Ese es el vómer. Miren ustedes ahí al vómer, ¿verdad? Formando el tabique de la cavidad nasal. Vamos a quitar los cartílagos y vamos a ver cómo, ¿verdad? El vómer está formando el tabique o la separación de la cavidad nasal en dos fosas, fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. Entonces, esto que tenemos aquí, jóvenes, es el hueso maxilar. Y esto que tenemos aquí es el hueso palatino. Ese es el hueso palatino y eso es el proceso palatino del hueso maxilar. Y este es el hueso palatino. Vamos a verlos. Ahora saquemos a lo que es, vamos a sacar acá a lo que es el vómer, ¿verdad? El vómer. Entonces, el vómer no tiene conformación, lo único que tiene es configuración. Pues tiene un borde o unas alas en la parte posterior y superior, tiene un borde anterior, tiene un borde inferior y tiene un borde. ¿Qué borde sería este, jóvenes? Este. ¿Qué borde sería? Borde medial. No.
Posterior. Este es el borde posterior. Este es el borde superior. Este es el borde anterior. Este es el borde inferior. Y este es su borde posterior. ¿Verdad? Entonces, pues, miren ustedes dónde está ubicado. Esta es la lámina, vamos a ver acá. Y aquí tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Y esto es el cartílago del tabique nasal. Esto es el proceso palatino del hueso maxilar. Y esto es la lámina horizontal del hueso palatino. Lo que trato con esto es, jóvenes, de hacer una ubicación de las estructuras, ¿verdad? De las estructuras. Entonces vemos acá al hueso maxilar, ¿verdad? Que está formando ahí un maxilar derecho y uno izquierdo. Esto le llamamos el agujero infraorbitario. Este que está aquí, el agujero infraorbitario, donde va la arteria y el nervio infraorbitario. Y esta zona donde van los dientes se le llama su borde alveolar, donde se insertan los dientes. Ahora, ¿qué tiene de interesante este hueso? Es muy interesante porque primero es un hueso neumático. Segundo, vamos a ver aquí que si quitamos al vómer, si quitamos a lo que es el etmoides, la lámina perpendicular y el cartílago, vamos a ver que vamos a quitar la concha inferior y vamos a ver que el maxilar aquí, pues tiene un gran orificio. Este aquí. Este gran orificio que está aquí es el seno maxilar. Es el más grande. Y el seno maxilar, pues como son los senos, ayuda a filtrar y a calentar el aire, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ahí localizamos esa gran cavidad, por eso es que viene el nombre o la enfermedad de sinusitis o sinusitis, y el seno que más afecta a la sinusitis es el seno maxilar. Aquí tenemos, como les digo, su proceso palatino del maxilar, y entonces pues eso es lo que conocemos como un hueso neumático, ¿verdad? Vemos acá pues que prácticamente en toda esta zona, en la parte interna del hueso maxilar, vamos a localizar el seno maxilar, ¿verdad? Si localizamos las estructuras se nos hace más fácil, ¿verdad? Entonces vemos aquí pues varias estructuras que vamos a ir relacionando. Muy bien. Ahora vamos a localizar otros huesos, como es el hueso lagrimal, ¿verdad? Que se articula con el hueso maxilar adelante, y en la parte posterior del hueso lagrimal se articula con el etmoides. ¿Cómo se llama esa parte del etmoides, jóvenes, que les dije? ¿Qué parte del etmoides es la que está en la órbita del ojo? Que se los dije. Jóvenes, recuerden que la otra semana tocan cavidades. ¿Qué parte del etmoides es esa? Alguien que me hable. Crystal Galley. No, ahí estamos un poquito desubicados. La crista Galli es totalmente endocraniana. O sea que la crista Galli la vamos a localizar aquí. Esta es la crista Galli, ¿eh? O sea, esta que tenemos aquí. Ahí está, vamos a ver, no. Vamos a ver en un corte mejor, en un corte lateral. Miren, esta es la crista Galli, ¿eh? Esta es la crista Galli.
o cresta de gallo. Pero yo les dije, ¿se acuerdan que yo les dije que hay una parte del etmoides que ayuda a formar la órbita? ¿Cuál es esa parte? Esta. No es la lámina orbitaria. Exactamente, la lámina orbitaria del hueso etmoides. Esa es. Entonces aquí tenemos el maxilar, tenemos aquí lo que es el lagrimal, el hueso lagrimal, tenemos aquí la lámina orbitaria del etmoides, tenemos aquí las láminas orbitarias del frontal, hasta atrás tenemos aquí el cuerpo del esfenoides y las alas mayores, y lateralmente a la órbita nos aparece este hueso, que es el hueso malar o llamado también hueso cigomático. El hueso cigomático pues tiene acá un proceso que se articula con el frontal, por eso se le llama su proceso frontal. Tiene otro proceso acá donde se articula con el maxilar, y luego tiene acá otro proceso, y a este le voy a llamar su proceso temporal, porque se está articulando con el hueso temporal. Entonces, el proceso temporal del hueso cigomático y el proceso cigomático del hueso temporal forman el arco cigomático. Forman el arco cigomático. El arco cigomático. Este arco que está aquí, que delimita arriba la fosa temporal y abajo la fosa infratemporal. Muy bien. Entonces, jóvenes, reconociendo ya estas estructuras, pues nos vamos a ir ahorita a ver la parte de las fosas. Entonces, el único hueso que nos falta del viscerocráneo es este. Que aquí tenemos lo que es, vamos a ver, aquí tenemos el cornete o concha superior y aquí tenemos el cornete o concha media. ¿A quién pertenecen estas conchas? ¿A qué hueso pertenecen? ¿Jóvenes? Las conchas son del etmoides, ¿no? Del etmoides, muy bien. Estos pertenecen a las masas laterales del etmoides. Y aquí tenemos la concha inferior o cornete inferior, que es parte de uno de los huesos del viscerocráneo. A esto le llamamos la espina nasal anterior. Bueno, para que ubiquen adecuadamente, pues nos vamos a ir a ver al hueso palatino. Vamos a quitar la mandíbula y vamos a ver al hueso palatino. Este es el paladar duro. Veamos aquí el paladar duro. ¿Vean? Esto es el proceso palatino del hueso maxilar. Se pueden tocar en la parte de arriba de su paladar o de su boca, y ahí en la parte anterior vamos a encontrar al proceso palatino del hueso maxilar. Pero vamos a ver aquí que atrás, en la parte más posterior del paladar duro, está este hueso, y es el hueso palatino. Vamos a sacarlo para que lo vean. Ese es el hueso palatino. Muchas veces cuesta localizar. El hueso palatino está conformado por una lámina horizontal, que es, en esta parte superior, es el piso es la cara nasal, y esta es la cara bucal, ¿verdad? Esto es parte del paladar. Y esta parte de acá es el techo
No, perdón, es el piso de la cavidad nasal. Aquí. Forma el piso de la cavidad nasal. Y esta parte, esa es su parte horizontal y esta es su lámina vertical. Y la lámina vertical del palatino, que es esta, sirve para formar las paredes laterales de la cavidad nasal. Entonces, esto de aquí es nasal y esto de aquí es bucal. Por eso que es importante reconocer el hueso palatino. Ahí está. Decimos aquí cavidad bucal y aquí cavidad nasal. Bueno, vamos ahora entonces a ver una imagen donde vean ustedes cómo en 3D se pueden desarticular todos los huesos, ¿verdad?, del cráneo. Ahí lo podemos hacer para su estudio. Y vamos entonces a estudiar las fosas. Antes de estudiar las fosas, ¿hay alguna duda, jóvenes? ¿O algo que no esté claro? ¿O tienes alguien que me conteste? Todo bien, muchas gracias, muy amable por ¿Hay una pregunta? tener la delicadeza de contestar. Dígame, compañera, dígame. ¿Cómo dijo que se llamaban las eminencias de la mandíbula, pero de la cara posterior? Ahí tenemos dos eminencias. Una son las Es que no superiores, la que escuché muy bien. se llaman eminencias o espinas geni, las geni, y las otras son las espinas donde se inserta el músculo digástrico. Son las espinas digástricas, ¿verdad? Porque ahí se inserta lo que es el músculo, es un músculo del cuello que se le llama el músculo digástrico. Es en la cara posterior de lo que es el cuerpo de la mandíbula. ¿De acuerdo? Gracias. Esto lo van a ver cuando ustedes ya vean la inserción de los músculos, pero automáticamente se tienen que recordar de lo que estamos viendo hoy acá, ¿verdad? Se tienen que recordar de esto que estamos viendo acá, porque entonces, si ustedes no reconocen las estructuras acá, entonces van a tener, o sea, el día de mañana van a tener que volverlo a repasar para entender qué es lo que está prácticamente pues insertándose en cada una. Y dice, las eminencias geni es una eminencia que sirve para insertar a lo que es el músculo geniogloso. Y geniogloso porque viene de geni, de lo que es la mandíbula, y gloso que viene de lo que es la lengua. ¿Está claro? ¿Compañera? Sí, doctor. Va, muy bien. Vamos entonces a delimitar las fosas. ¿Por qué es importante delimitar las fosas? Porque en trauma de cráneo, recuérdense que yo soy cirujano y estuve mucho tiempo en las emergencias, especialmente del Hospital San Juan de Dios, y ahí van a oír la palabra trauma de fosa anterior. ¿Por qué? Porque trae morado alrededor del ojo. Trauma de fosa media, está sangrando por el conducto auditivo externo. Trauma de fosa posterior, tiene morada la parte de atrás de la oreja. Entonces van a oír las palabras fosas. ¿Qué son las fosas? Bueno, las fosas de la base del cráneo, en la parte endocraniana,
son estas. Esta es la fosa anterior. La fosa anterior está delimitada básicamente por la porción escamosa del hueso frontal y también aquí vamos a encontrar esos espacios negros que es el seno frontal. El frontal también es un hueso neumático. La porción horizontal también del hueso frontal vamos a encontrar el borde anterior de las alas mayores del esfenoides, la parte anterior del cuerpo del esfenoides y el borde anterior de las alas menores del esfenoides contralateral. Entonces, así delimitamos la fosa anterior. ¿Qué vamos a localizar en la fosa anterior? Bueno, aquí tenemos el seno frontal, ¿verdad? Metido entre la porción escamosa del hueso frontal. Aquí, jóvenes, tenemos una cresta. Esta cresta es la cresta frontal, ¿verdad? Del hueso frontal. Y aquí localizamos dos láminas que se le llaman láminas orbitarias porque forman el techo de la cavidad orbitaria. 1 y 2, ahí se asienta la porción orbitaria del lóbulo frontal del cerebro. Aquí tenemos la cresta de gallo o la crista galli. Aquí tenemos la lámina cribosa. ¿De qué hueso? Lámina cribosa, ¿de qué hueso? Del etmoides. Del etmoides. Como dije, pues, y aquí, jóvenes, se localiza un agujero que a veces solamente es un agujero que está formando un agujero que no tiene continuación y se le llama agujero ciego casi en el 95% de las personas, pero en otros 5 o 6% se localiza una vena nasal y por lo tanto, pues aquí se le denomina el agujero ciego, ¿verdad? ¿Dónde localizamos estas estructuras? Pues en la fosa frontal o anterior, en la fosa anterior. El seno, la cresta frontal, el agujero ciego, las láminas orbitarias del hueso frontal y toda la cara endocraniana del hueso etmoides, la crista galli y la lámina cribosa. ¿Alguna duda con la fosa anterior? No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? Muy bien. Ahí podemos verla entonces, ¿verdad? Ahí la vamos a ver. Ahí la vemos, la tratamos, miren, ubíquense. Ahí tenemos la parte anterior del cráneo, ahí tenemos la fosa anterior. Mire cómo se articula ahí las láminas orbitarias del frontal con las alas menores del esfenoides, ¿verdad? Y eso es lo que localizamos en la fosa anterior. Vamos a la fosa media. Fosa media, muy bien. Vamos a delimitarla. Tenemos el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Llega hasta donde están los procesos clinoides anteriores. Luego llega al limbo de lo que es el cuerpo del esfenoides. Luego los procesos clinoides contralaterales y el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Ese es su límite anterior. ¿Cuál es su límite posterior? El borde superior de esta porción. ¿Cómo se llama esta porción? ¿O esta zona? El borde superior. ¿Cómo se llama esta zona, jóvenes? La porción petrosa, ¿no? La porción petrosa. ¿A qué hueso pertenece la porción petrosa? Al temporal. Al hueso temporal. Muy bien. Estamos bien ubicados. Entonces ya delimitamos la fosa media. ¿Qué encontramos en la fosa media? Muy bien.
vamos a verla así de lado. Vemos que entre las alas mayores y las alas menores hay un espacio que le vamos a llamar fisura. Esa es la fisura orbitaria superior. La vamos a localizar ahí. Estas son alas mayores y estas son alas menores del efenoides. Vamos a localizar aquí en las alas, donde están las alas mayores, pues un agujero, que es el agujero redondo, donde va el nervio maxilar. Luego tenemos aquí el agujero oval, por donde va la rama del nervio mandibular. Y luego aquí el agujero espinoso, que es donde va la arteria meningia media, que viene de la arteria maxilar. A esto le voy a llamar el agujero rasgado. Y este que está aquí es el agujero por donde ingresa la arteria carótida interna. Por lo tanto, es el agujero o foramen carotídeo. Esas son las cosas importantes de la fosa media en la parte lateral. Ahora vamos a ver en la parte media. Muy bien. ¿Qué vamos a localizar en la parte media? Bueno, localizamos aquí el limbo esfenoidal, localizamos aquí los forámenes o agujeros ópticos, aquí está el surco prequiasmático, localizamos aquí la fosa hipofisiaria, ¿verdad? Las clinoides anteriores, clinoides posteriores y el respaldo de la silla. Eso es lo importante que vamos a localizar en la parte media de la fosa media. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda con la fosa media? ¿Jóvenes? Todo bien por el momento, doctor. Bueno, entonces recuérdense, ubiquen las estructuras que se están ubicando ahí. Gracias por contestar. Y luego vamos a ver aquí en la fosa posterior. Delimitemos la fosa posterior. Bueno, el respaldo de la silla con los procesos clinoides posteriores, el borde superior de la porción petrosa, ¿verdad? Entonces luego nos venimos acá por la porción escamosa del hueso. ¿Qué hueso sería este? Este que está aquí. El hueso occipital. Muy bien. Entonces, ¿qué estructuras localizamos aquí? Bueno, aquí a esto se le llama el clivus, ¿verdad? Aquí tenemos un agujero que le vamos a llamar el agujero o foramen yugular, ¿verdad? El foramen yugular. Este es el gran agujero magno, Aquí tenemos el foramen donde está emergiendo el nervio craneal número 12, el hipogloso. Y a este agujero que está aquí, está saliendo detrás del cóndilo, es el agujero condilio o el foramen condilio, por donde pasan unas venas emisarias. Son venas que están prácticamente pasando por ahí, drenando hacia abajo, ¿verdad? Que están cercanas. Esto acá tenemos la cresta occipital interna. Aquí tenemos la eminencia occipital interna. Y acá, pues vamos a ver en una visión un poco aquí, vamos a encontrar entonces en esta fosa la eminencia occipital interna, fosa cerebral y las fosas cerebelosas. ¿Verdad? Es lo que vamos a localizar aquí. Recuerden que aquí hay una estructura que tiene forma de cruz. Ahorita lo vamos a ver en la presentación. Recuérdense que el límite es el borde superior de la porción petrosa. Bueno, vamos entonces, jóvenes, a ver lo que nos dice Aklan sobre esto, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un video.
un video que, como les digo, es el que utilizan en universidades de Estados Unidos para poder identificar estructuras. Vamos a comenzar acá. Entonces, está editado, está hablado, pero no se oye nada. Entonces, yo se lo voy a ir describiendo. Vean ese video. Vamos a identificar algunas estructuras. Vamos a repasarlas. Esa es cavidad orbitaria. El borde orbitario. Miren, aquí se llaman las cavidades nasales separadas por el tabique nasal. El maxilar con sus dientes en la parte superior. Esto es el hueso cigomático y se va a formar el arco cigomático. Esta es la fosa temporal donde está el músculo temporal, la línea temporal, ¿verdad? Esto es el arco cigomático. Ese tiene el gran músculo temporal. Ahora vamos a la fosa infratemporal. Esa es la fosa infratemporal. Aquí tenemos la lámina lateral de las pterigoides y el maxilar, ¿verdad? Miren, ¿para qué sirve la fosa infratemporal, verdad? Para la articulación con la mandíbula del proceso coronoides. El agujero magno, la parte basilar del hueso occipital y la porción petrosa con el agujero del foramen carotidio. Ahí tenemos, miren ahí, esas salientes en forma de agujas son los procesos estiloides que pertenecen a qué hueso? Al hueso temporal. Al hueso temporal. Ahí estamos en la parte inferior del cráneo, una parte que está fuera de lo que se llama exocraneano, y prácticamente pues es lo que vamos a ver aquí. Esas puntas de agujas, por ejemplo, si hay un músculo que se llama estiloioideo, es porque van del proceso estiloso al yoides. Si se le llama estilogloso, es porque va del proceso estiloides a la lengua. Por eso es importante reconocerlo. Las láminas de los procesos pterigoides, lámina lateral, la lámina medial y la fosa pterigoidea. Esas son las aberturas posteriores de la nariz que van hacia la faringe y por eso se le llama nasofaringe. Y pues vemos que lo que está dividiendo la cavidad nasal en una derecha y una izquierda en esa parte posterior es el vómer, ¿verdad? Es el vómer. Y a estas aberturas posteriores también se le llaman coanas o coanas, ¿verdad? El paladar duro, que recuérdense que está formado por dos huesos. El proceso palatino del maxilar en la parte anterior y en la parte posterior la lámina horizontal del hueso palatino. Ahí tenemos los cornetes, ¿verdad? Está señalando ahí el cornete medio y el cornete inferior. Arriba el cornete medio pertenece al etmoides y abajo el cornete inferior o concha inferior es parte del viscerocráneo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver aquí cuando ya nos hablan sobre prácticamente las fosas. Vamos a ver. Acá. Entonces, ahí estamos con las pterigoides. Eso es el límite de la fosa anterior. ¿De acuerdo? Miren ustedes ahí, ¿ven la crista Galli?
Sí, doctor. ¿Qué hay adelante de la crista Gali? Jóvenes, en ese video, ¿qué es lo que se mira adelante de la crista Gali? A ver, ubicación espacial, ubicación anatómica. ¿Qué hay adelante de la crista Gali? ¿Qué se mira? Una idea, jóvenes. A ver. ¿Adelante se refiere anterior o posteriormente? Anterior a la crista Gali, ¿qué hay? La cresta frontal. La cresta frontal, muy ¿Cresta bien. frontal? Y abajo de la cresta frontal, Aguja ciega. muy bien, el agujero ciego. Pueden ver ahí la lámina cribosa. Miren ahí. La lámina cribosa, ¿verdad? Prácticamente ahí, recuérdense que están entrando estructuras que vienen o sea, que son nervios que atraviesan el hueso, que vienen de la nariz y forman el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Por eso se llama lámina cribosa. Miren la fosa craneal media, ¿verdad? Ya vimos qué estructuras hay en la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La cresta senoidal, crista Gali, lámina cribosa, cía turca, clinoides anteriores, clinoides posteriores y la fosa hipofisiaria, el dorso de la cía. El conducto óptico, fisura orbitaria superior, foramen redondo, foramen oval, foramen espinoso, foramen rasgado que nos lleva hasta la abertura para que entre la arteria carótida interna. Y ahí está el agujero de la tuba auditiva que sale de la porción petrosa. Entonces, jóvenes, pues es interesante ver estas estructuras, reconocerlas. Obviamente van a tener ustedes pues que ir a su libro a repasar, ¿verdad? A repasar estas estructuras, a verlas, a reconocerlas y especialmente también a ver las relaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría preguntar en un examen, por ejemplo, ¿a qué fosa pertenece el agujero carotídeo o el foramen carotídeo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Fosa anterior, fosa media, fosa pterigoidea, fosa cerebelosa, fosa cerebral? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿A qué fosa o en qué fosa localizamos el agujero carotídeo? Perdón. ¿Porción Stephanie? Muy bien, Stephanie. Sí, es la fosa medial. En la fosa media, sí, muy bien, Okay. En la fosa media. Eso se llama ubicación espacial y ubicación anatómica, en la fosa media. Ahí se localiza, ¿verdad? Entonces se puede preguntar a qué hueso pertenece la fosa mandibular, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué hueso pertenece la fosa mandibular? ¿A qué hueso? ¿Se acuerdan? Fosa mandibular. ¿Es parte de qué hueso? Al hueso temporal. Jóvenes, cuando ustedes puedan, yo no sé si se puede, o me dicen ustedes, por favor, si se puede grabar la clase para que ustedes la vuelvan a repasar. No sé si se puede, o alguien la puede grabar y Sí, mandar. sí se puede, doctor. Sí se puede. Entonces, sería bueno que la próxima grabáramos la clase, mandan el link para que la puedan volver a ver, ¿verdad? Para que la puedan volver a revisar, a repasar, para que puedan hacer una correlación de lo que están leyendo en su libro a lo que están viendo en las imágenes que yo estoy presentando. Porque pues son, como pueden ver, son bonitas imágenes
Y el programa este de 3D se llama Visible Body. Se adquiere por $22 y ustedes pueden bajar el programa y estudiar con ellos. Tiene varias ventajas para el estudio de la anatomía y una de ellas es de que no solo enseña la imagen, sino que también describe la imagen. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir rápidamente solo para que vean la importancia de este programa. Y es de que cuando yo, por ejemplo, voy aquí a este atlas, entonces, elimino puedo hacer todo lo que hice. Y, por ejemplo, aquí está el occipital. Entonces van a ver que aquí hay como especie de un libro abierto, le dan ahí y les está describiendo totalmente a todo el hueso occipital. Y ahí, pues, prácticamente, pues, están estudiando. Por ejemplo, en este video que está aquí, van a ver las acciones del gran músculo temporal, ¿verdad? Y por qué a eso se le llama la fosa temporal, ¿verdad? Van a ver aquí acciones de varios músculos y que se pueden perfectamente, pues, ver y analizar, ¿verdad? Esa es la idea de esto. Y como les digo, pues la idea es facilitarle al estudiante el aprendizaje. Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, pues damos por terminada la actividad. Les deseo muchos éxitos y ya saben que en este espacio van a ser siempre bien recibidos. Y mi consejo es tener a la par un cuaderno, hacer los apuntes importantes y pues en la próxima pues vamos a pedir que un compañero grabe la clase. Yo no puedo grabar porque se me alteran la presentación. Entonces que alguien grabe, nos mande el link y compartimos el link en mi correo institucional. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor.